¿Qué hay, gente amante del manga y el anime? Soy Plachan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 195 de Jujutsu Kaisen. Pero antes, ayúdenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y apoyen el demás contenido del canal. Es gratis y me ayudan bastante. Pero sin más que decir, comencemos. Este capítulo se titula Colonia Sakuriyama parte 5. En el capítulo anterior, Noritoshi está por dar su vida para conseguirle 5 minutos a Maki. Esta se recupere y elimina a Naoya, pero Noritoshi no es rival para él, por lo que están a punto de eliminarlo. En eso, dos nuevos participantes del juego de sacrificio llegan al campo de batalla. Iniciamos con la frase: aparece un enigmático hombre cuyo corazón está puesto en la katana. Tenemos un flashback del 2 de noviembre en Kagoshima, en la colonia Sakuriyama, Japón. Aquí vemos al misterioso hombre obsesionado con las katanas, el cual está caminando por las calles de la gran ciudad. Se nos presenta al participante del juego de sacrificio, Daido Agane. Daido, ¡katana! ¿Por qué? ¿Por qué no hay katanas por ninguna parte? ¿La katana no era el alma de todo hombre japonés? Más tarde, Daido busca por todas partes una katana, pasando por lugares sin edificios, un pueblo y una zona industrial donde una maldición lo persigue. Daido, ¡katana! 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 Al fin, en un local ve la empuñadura de una katana, la cual está en una caja de juguetes. Este se emociona, pero al tomarla es una katana de juguete y trae agua de plástico alrededor. Daido, ¡katana! Al verla, respiración de agua primer estilo, corte de la superficie de agua, zapa, ¡katana! Mientras Daido está delirando por la falta de katanas en el Japón moderno, pasamos al 1 de noviembre en Miyazaki, con el otro hombre obsesionado con el sumo. Se nos presenta al participante del juego de sacrificio, Miyo Rokufushi. Miyo está en una pose de combate de sumo y a cada persona que pasa la reta a un duelo. Reta a unos niños que están jugando con unas cartas, a un estudiante y a unas chicas, pero ninguno está interesado, incluso no saben mucho sobre el sumo. Miyo, ¿por qué? ¿En serio nadie quiere pelear sumo conmigo? Ni hombres, ni mujeres, ni siquiera los niños. En eso escucho una palabra relacionada con el sumo. Este sigue el sonido hasta llegar a una casa y sin más entra por la ventana, donde una señora ve una lucha de sumo en la televisión. Miyo, disculpe señora, ¿eso de allí es sumo? ¿Quiénes son estos tipos y en dónde están? Señora, es Ryogoku en Tokio. El aura de Miyo se transforma al oír esto, pues han encontrado su objetivo. Miyo, Ryogoku, Tokio. Este empaca su equipaje, se pone unos lentes de sol y está listo para partir. Como no conoce el camino, cree que debe ir al este, porque la palabra Tokio significa capital del este. Esta mala interpretación lo hizo llegar a Sakuriyama, pues Ryogoku está al oeste. Volvemos al presente, donde estos dos están llegando e interfieren en la pelea de Noritoshi con Naoya. Noritoshi voltea y ve a Miyo, el cual se acerca cada vez más. Noritoshi, ¿quiénes son ustedes? Naoya, ¿a quién le importa? Continuemos. En eso, ataca con sus extremidades a Noritoshi, pero Maki aparece y las corta, causándole una gran herida a Naoya. Aún así, no parece importarle. Naoya, bienvenida de vuelta. Noritoshi, Maki, no han pasado ni 3 minutos. Él piensa que tenía razón, y necesitan salir de la colonia lo más rápido posible, pues Maki no se ha recuperado por completo. Maki, bueno, no podía seguir viendo sin hacer nada. Noritoshi, Maki, creo que debemos... En eso, Daido se da cuenta de que Maki tiene una espada, y su aura se desborda, atrayendo la atención de Maki, la cual está sorprendida. Sin más, corre hacia ella. Daido, ¡katana! Maki piensa, un punto muerto. Noritoshi, Maki. Maki le lanza su espada a Daido, el cual la ve con admiración. Narrador, lo que necesitaba en ese momento era una variable, un evento imprevisto que viniera fuera de la batalla. En el momento en el que Daido toma la empuñadura de la espada, todos los presentes sienten una enorme aura, la cual ejerce una gran presión en ellos. Narrador, Daido es la reencarnación de un brutal espadachín sin nombre. Entre todos los jugadores, él es un caso especial que solo pelea con sus habilidades de espadachín y no con energía maldita. Lo que impresionó a Maki y compañía no fue energía maldita, fue otra cosa que emanó de él en cuanto atrapó la espada, una absoluta letalidad. Sin más, con un movimiento corta el aire, Naoya se percata que este ataque va en su dirección y alcanza a esquivarlo justo a tiempo, viendo como el suelo es desgarrado. Naoya queda sorprendido ante ese ataque, mientras Daido observa la espada. Daido, ¡por fin!
esta espada no tiene la inscripción de su forjador, y tampoco tiene el mango de protección para la katana, pero no está mal, y más importante, esta es una espada maldita. ¡Oy! Maki no entiende lo que está haciendo, estando confundida. Daido, ¿esta espada escoge quién la empuña? Sin más, comienza a discutir con la espada algo molesto. Daido, ¿qué fue eso de hace un momento? No estabas tratando de dejarme en ridículo, ¿verdad? En ese momento, Naoya trata de atacarlo, a lo que Maki le grita para advertirle. Daido se da cuenta y sin mucho esfuerzo esquiva el ataque de Naoya y llama a Maki. Daido, oye, jovencita, entonces, hay algo raro con esta espada. ¿Qué es? ¿Es un espíritu? Maki no puede creer lo que acaba de escuchar y queda en shock. Maki, ¿no puedes verlo? Daido empuña la espada en lo alto, listo para volver a blandirla. Daido, ¿que si puedo verlo dices? No, pero si puedo ver todo lo demás que está alrededor de ella. Entonces, ¿no es lo mismo que verlo? Sin más, ataca a Naoya, y esta vez le hace un corte bastante profundo, saliendo una gran cantidad de sangre de él. Naoya, ¿qué? ¿Quién carajos es este tipo? Daido, bien, ahora comencemos esto por el principio. Maki está sorprendida por lo que acaba de ver. Maki, ¿qué fue eso? La espada jamás había hecho eso conmigo. En eso recuerdo unas palabras. Si puedes ver todo lo demás que está alrededor. Maki, ¿qué es? ¿Qué es lo que no estoy viendo? En eso aparece una imagen de Toji. Maki, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? De repente se abre un dominio simple con forma de ring de sumo. Dentro del círculo donde se lleva a cabo la batalla, está Miyo en la pose previa a un ataque de sumo. En eso Maki se percata de todo esto. Maki, ¿esto es? Ella piensa, ¿un dominio simple? Miyo, Hakeyoi. Esta es una frase que dice el árbitro de sumo antes de iniciar una pelea. Terminamos con la frase, si deseas pelear, es ahora o nunca. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video. Con la llegada de Daido y Miyo, este combate ha dado un giro total. Creo que lo más sobresaliente es la habilidad de Daido con la espada, pues con lo demostrado impresionó a todos, incluso a Maki, que en teoría se especializa en el uso de armas, aún más a Naoya, al cual Maki y Noritoshi no pudieron hacerle gran daño. Ahora, no sé por qué presiento que Daido se volviera una clase de maestro para Maki, pues ella misma se dio cuenta que algo le faltaba, o tal vez solo con observarlo aprenda algo de él, ya que se dio cuenta de la habilidad que tiene con la espada, y de los poderosos ataques que hizo con ella, aun cuando esta no le responde del todo. Ya por último, lo de Miyo no me lo esperaba, pensé que ambos serían aliados, pero en sí ellos solo están buscando una buena pelea. Será interesante ver cómo se desarrolla esta pelea de sumo para Maki, pues es un arte completamente diferente a lo que está acostumbrada, y cuáles serán las consecuencias para quien pierda este encuentro. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y cómo creen que afrontará Maki este combate de sumo. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter y Facebook, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Platchan fuera.